los seres humanos muchas veces nos desenvolvemos imitando en base a imitaciones, ¿no? Como que vamos encaminándonos hacia determinada actividad, a través de la imitación. Entonces, se escuchaba mucho fútbol en mi casa, siempre tuve una relación con la radio en aquel entonces. Y claro, teniendo una afición por el fútbol, una relación con la radio, con las transmisiones deportivas, se me dio de alguna manera natural. Yo me gradué de periodista en la UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja. Pero hice la carrera secundaria en el Central Técnico. ¿Por qué? Porque era lo que había en realidad para la época. Y era lo que había porque yo tuve que estudiar en un colegio fiscal. No tenía recursos para estudiar en un colegio particular. Y ese fue el colegio fiscal al que yo pude ingresar. Y debo reconocer que yo no tenía realmente una inclinación por una carrera técnica. Yo terminé estudiando mecánica general y de ninguna manera sentía una pasión por eso, ¿no? Mecánica industrial. Yo no tenía una pasión por eso. Y lo que estaba más relacionado precisamente con la actividad periodística. Fue esa la razón principalmente, no es que tenía una vocación y luego influyeron otras cosas en mí, no, lo mío era esto, ¿no? Yo quise siempre tener una relación, sobre todo con la actividad periodística, con el relato, con el comentario. Yo gané un concurso de mini relatores deportivos a los 7 años. Tenía 7 años. Y es muy importante, ¿no? Porque la gente estudia periodismo y yo creo que el estudiar periodismo debe estar relacionado con una pasión, con asumir qué es esto, de qué se trata la actividad periodística. Pero yo tenía además una pasión por el fútbol, por el deporte y también por el relato deportivo. O sea, yo me inicié siendo un relator deportivo. Yo empecé antes de ser comentarista, hoy yo soy comentarista deportivo, si cabe. Yo comento fútbol, pero yo empecé siendo un relator deportivo. Y gané un concurso a los 7 años. A los 7 años en una emisora central. Hacían concursos para niños. Participé y gané. Yo pudiera relatar, ¿no? Claro. No es que hice el relato de un partido, pero sí relaté un gol. De eso se trataba el concurso, de relatar una jugada que concluyera con un gol. Porque yo creo que vivimos una época distinta, diferente, que está relacionada ya con las redes sociales. Antes yo creo que era más difícil, sí más difícil, pero no era tan fácil el conseguir llegar al conocimiento. Necesitabas de interesarte, leer mucho. Hoy la información está mucho más fácil. Hoy ustedes preguntan a la inteligencia artificial sobre alguna cosa y está resuelto el problema. Sí. Antes probablemente tenías que dedicarte un poco más, tenías que leer un poco más. Hoy es como que todo muy, muy preciso. Si quieres conocer sobre un tema, preguntas en Google o preguntas a la inteligencia artificial y tienes la respuesta a lo que estás buscando. Entonces, me parece que como fueron cambiando las épocas, como fue cambiando la actividad, entonces se han ido dejando de lado situaciones de este tipo, ¿no? Por ejemplo, estos concursos de conocimiento, prácticamente no hay. Es un programa y una televisión española, me parece. Es un programa de conocimiento, que tiene una ruleta, pasapalabra, me parece que se llama ese programa, pero va quedando poco en ese sentido. Entonces, el involucrarse hoy en la actividad, y esto está bien, ¿eh? Ojo, porque hoy está como que más democratizado, está mucho más abierto. Hoy, ¿quién quiere hacer? Ustedes mismos están grabando hoy con un celular. Antes, para grabar, para poder proyectar algo que uno quisiera, necesitaba de contar con una cámara, que estaba solo en posibilidad de tener una cámara quien se dedicaba a hacer ya producción realmente de televisión. Entonces las cosas han ido cambiando y creo que por ahí va, ¿no? El hecho de que hoy no se hagan este tipo de concursos. Creo que existe, que todavía, y es mucho más, ¿no? Que todavía hay ese deseo, esa intención de los jóvenes de involucrarse en la actividad periodística y sobre todo en el periodismo deportivo. Noto que hay mucha gente interesada en involucrarse en el periodismo deportivo. No influyó
Lo que pasa es que el periodismo yo creo que exige, ¿saben qué? Sentido crítico. El periodismo tiene que, por sobre todo quien hace esta actividad, yo creo que debe involucrarse y debe tener un sentido crítico, de análisis, de reflexión. Entonces, la actividad deportiva como la actividad política te permite analizar cosas, analizar temas. Entonces yo empecé relatando fútbol, pero luego me convertí en un comentarista de fútbol. ¿Por qué? Porque, claro, ese sentido crítico, ese ver las cosas, te llevan a ¿qué? A reflexionar. ¿El comentario qué es? El comentario es análisis y reflexión. O sea, reflexionar sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que tú estás viendo en un partido de fútbol, pero también lo que estás viendo en la realidad que sucede en la actividad deportiva como tal. Entonces, yo creo que fue por ahí, básicamente. Pues como los que seguramente van a tener ustedes cuando ya empiecen a desenvolverse en la actividad profesional. En condiciones difíciles, las condiciones no han mejorado. Eso lo tienen que saber los que estudian periodismo. Las condiciones no han mejorado, las condiciones no son las mejores. Lo que buscan los medios es hacer pasantías. Yo tuve la suerte, la fortuna de trabajar en una emisora central en donde sí me pagaron un sueldo de inicio, me pagaron un sueldo. Sí me daban un sueldo y tuve una afiliación al Seguro Social, ventajosamente sí, pero eso no pasa con todos los periodistas. Y fui aprendiendo y fui quemando etapas y empecé relatando partidos de juveniles, de divisiones menores, y fui haciendo reportería y fui ganando poco a poco un espacio, ¿no? Eso fue lo que hice a lo largo de mi carrera. Tuve que quemar etapas, fui quemando varias etapas hasta llegar a cubrir eventos importantes que se puede considerar es la realización de quien se involucra en el periodismo, ¿no? Deportivo sobre todo. Yo no sé si un mentor, pero por ejemplo yo sí le tengo que agradecer a Carlos Efraín Machado, ya fallecido, destacado periodista deportivo en este país, un gran relator deportivo. ¿Por qué? Porque él me dio la oportunidad de empezar y de aprender algunas cosas relacionadas con el periodismo, sobre todo radial. Me dio la oportunidad. No es que él permanentemente estuvo al lado mío y me dijo esto se hace o no se hace, pero sí fue alguien que tenía una línea, que tenía algo establecido de lo que él creía debía ser la actividad periodística, que uno va, por supuesto, va tomando cosas, otras no las toma, ya depende de cómo cada uno sea. Pero me parece que sí, que la presencia en mi vida periodística de Carlos Efraín Machado en ese sentido fue muy buena, porque además, por ejemplo, él decía que cada uno debe tener un estilo, una forma, cada uno debe ser uno. Y hoy yo me doy cuenta que los jóvenes, los que están empezando, tienen una tendencia a imitar. Y hoy hay una influencia muy grande en el periodismo deportivo, lo que representa el periodismo extranjero, argentino sobre todo. Y los ecuatorianos hoy te narran como argentinos, ¿no? Y te comentan como argentinos. Entonces, es muy importante, y esto lo decía, por ejemplo, Carlos Efraín Machado, cada uno debe tener un estilo, ser uno identificado por su estilo, el estilo que sea. Y eso es la parte que, por supuesto, en la formación periodística debería tener un impacto significativo. Es que es muy difícil y esto además tiene que ver, ustedes habrán escuchado, ¿no? Muchas veces, si les gusta el fútbol, el deporte, que te dicen Pelé no jugaba en esta época. ¿Sí? O sea, Pelé no iba a jugar en esta época. Este es otro fútbol, este es un fútbol ya moderno. No jugaba Pelé. Y yo creo que los buenos jugadores jugaban en esta época. O sea, los de antes iban a jugar en esta época. Entonces, los buenos relatores y comentaristas de otra época iban a seguramente también destacar en esta época. Porque en el caso, por ejemplo, de quien mencionamos, de Carlos Efraín Machado, siempre tuvo una particularidad, un relato muy llegador, un relato muy apasionado, un relato que conectaba con facilidad con la gente.
Y si ustedes me preguntan, yo creo que antes hubo mejores relatores de los que hoy hay, ¿sí? Con mucho más ritmo, intensidad, gol, pero el relato emocionado, ese gol apasionado, ese tipo de cosas, yo creo que para ser relator hay que tener punch, hay que tener pegada, hay que tener gol, y creo que, por ejemplo, Carlos Efraín Machado lo tenía, o sea, destacó en esa época y seguro se ha destacado en esta.